¿Y si te dijera que en este preciso momento 24 seres coronados están presentando tus oraciones delante del trono de Dios? Suena imposible, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que el apóstol Juan presenció cuando el velo entre el cielo y la tierra se rasgó ante sus ojos. En medio de relámpagos ensordecedores y un resplandor cegador, Juan vio algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cielo. 24 ancianos misteriosos, sentados en tronos de autoridad, sosteniendo copas de oro llenas de incienso, tus oraciones. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a generaciones. Estos ancianos lanzan sus coronas al suelo en adoración, participan en los juicios divinos sobre la tierra y celebran eventos que aún no han ocurrido. ¿Quiénes son realmente? ¿Son profetas del pasado, santos del futuro, o acaso representan algo mucho más grande? La respuesta que descubrirás hoy no solo revelará uno de los secretos más profundos del Apocalipsis, sino que también te mostrará cuál es tu propio destino eterno. Lo que estás a punto de aprender transformará tu forma de orar, de adorar y de enfrentar cada desafío. Juan estaba solo en la isla de Patmos, exiliado allí porque predicaba sobre Jesús. Era el día del Señor cuando algo extraordinario sucedió. Escuchó una voz fuerte detrás de él, como una trompeta, y cuando se dio vuelta, su vida cambió para siempre. Lo que Juan vio después fue más allá de cualquier cosa que un ser humano pudiera imaginar. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, versículo 2, Juan describe exactamente lo que pasó. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El Espíritu de Dios lo transportó instantáneamente. No fue un sueño, no fue su imaginación. Juan realmente estaba allí, viendo el salón del trono de Dios. Y lo primero que capturó su atención fue el trono mismo, establecido, firme, permanente. Alguien estaba sentado en ese trono, alguien tan glorioso que Juan no pudo ni siquiera describirlo completamente con palabras humanas. Pero entonces, algo más llamó su atención. Alrededor de ese trono central, Juan vio algo que nadie había visto antes. En el versículo 4 del mismo capítulo, él continúa: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos, 24 ancianos. Esta fue la primera vez en toda la Biblia que estos misteriosos personajes aparecieron. Nadie había hablado de ellos antes, nadie sabía quiénes eran, pero allí estaban, sentados en sus propios tronos, formando un círculo perfecto alrededor del trono de Dios. Juan no estaba viendo ángeles comunes, no estaba viendo querubines o serafines. Estos eran ancianos, y esa palabra tiene un significado profundo. En la cultura bíblica, los ancianos eran líderes, personas de autoridad, representantes del pueblo. Y estos 24 tenían sus propios tronos, lo que significaba que tenían autoridad delegada. No estaban de pie como siervos, estaban sentados como aquellos que comparten en el gobierno celestial. Cuando Juan observó más de cerca a estos ancianos, notó 3 cosas que los hacían completamente diferentes de cualquier otro ser en el cielo. Primero, estaban sentados. Esto puede parecer simple, pero era profundamente significativo. En el templo terrenal, los sacerdotes nunca se sentaban mientras servían. Siempre estaban de pie, siempre trabajando, porque su trabajo nunca terminaba. Pero estos ancianos estaban sentados, lo que significaba que su trabajo estaba completo, que habían entrado en un descanso perfecto. Segundo, llevaban ropas blancas. El versículo 4 de Apocalipsis 4 lo dice claramente: vestidos de ropas blancas. Este no era un blanco cualquiera, era el blanco de la pureza absoluta,
de la santidad perfecta, de la justicia cumplida. A lo largo del libro de Apocalipsis, las ropas blancas siempre representan a aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han sido purificados y hechos justos delante de Dios. Tercero, llevaban coronas de oro en sus cabezas, pero estas no eran coronas de reyes que nacieron en palacios. La palabra griega usada aquí es stéfanos, que significa corona de victoria. Era el tipo de corona que recibían los atletas cuando ganaban una competencia o los soldados cuando ganaban una batalla. Estas coronas significaban que los ancianos habían vencido algo, habían superado pruebas, habían sido fieles hasta el final y ahora recibían su recompensa. Piensa en esto por un momento. Tronos propios, ropas blancas inmaculadas, coronas de oro de victoria. Estos tres elementos juntos pintaban un cuadro claro. Los ancianos no eran simplemente espectadores en el cielo, eran participantes activos, habían logrado algo significativo y ahora ocupaban una posición de honor y autoridad cerca del trono de Dios. Cada detalle de su apariencia contaba una historia de victoria, pureza y recompensa. ¿Por qué exactamente 24 ancianos? ¿Por qué no 12 o 30 o cualquier otro número? En la Biblia, los números nunca son accidentales, siempre tienen un significado profundo, y el número 24 está profundamente conectado con la adoración y el servicio a Dios en el templo. Regresemos miles de años atrás, al tiempo del rey David. David era un hombre que amaba la adoración. Él mismo tocaba el arpa y escribió muchos de los salmos. Cuando David preparó todo para el templo que su hijo Salomón construiría, organizó a los sacerdotes y levitas de una manera muy específica. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19, encontramos que David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Cada grupo tenía un líder, un jefe de familia sacerdotal, y cada grupo servía en el templo durante un periodo específico del año. Pero eso no fue todo. David también amaba la música en la adoración, así que en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 31, organizó a los músicos y cantores del templo en 24 órdenes también. Cada orden tenía sus líderes y sus responsabilidades específicas. Durante todo el año, día y noche, siempre había adoración y servicio en el templo gracias a esta organización de 24 divisiones. Ahora, aquí está la conexión hermosa. Los 24 ancianos en el cielo reflejan este mismo patrón de adoración y servicio. Así como los 24 jefes sacerdotales representaban a todo el sacerdocio de Israel en el templo terrenal, los 24 ancianos representan a todo el sacerdocio celestial. Ellos personifican la adoración completa, perfecta y continua que sucede delante del trono de Dios. Pero hay otra capa de significado aquí. Israel tenía 12 tribus, representadas por los 12 patriarcas. La Iglesia tiene 12 apóstoles, los fundamentos del nuevo pacto. 12 más 12 son 24. Los ancianos, por lo tanto, representan la unidad completa del pueblo de Dios de todos los tiempos, el antiguo pacto y el nuevo pacto unidos en una adoración perfecta. Durante 2000 años, los estudiosos de la Biblia han debatido sobre quiénes son exactamente estos 24 ancianos. Hay varias teorías y cada una tiene argumentos interesantes. Vamos a mirar las principales para que entiendas lo que diferentes personas han pensado. La primera teoría dice que los ancianos son ángeles especiales. Algunas personas creen que son ángeles de alto rango que tienen una función específica en el gobierno del cielo. Después de todo, hay diferentes rangos de ángeles mencionados en la Biblia: arcángeles, querubines, serafines. Entonces,
¿Por qué no podría haber también un grupo de 24 ángeles ancianos? El problema con esta teoría es que en ninguna otra parte de la Biblia vemos ángeles usando coronas de victoria o sentados en tronos. Los ángeles siempre son descritos como siervos, como mensajeros, siempre de pie, siempre listos para servir. La segunda teoría, y probablemente la más aceptada, dice que los ancianos representan a la iglesia glorificada. Esta teoría propone que los 24 ancianos simbolizan a todos los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Los 12 patriarcas de Israel, más los 12 apóstoles de la Iglesia, suman 24, representando la totalidad del pueblo de Dios a través de todas las edades. Esta teoría tiene mucho sentido cuando miramos las características de los ancianos. Las ropas blancas que representan justicia, las coronas de victoria que fueron prometidas a los vencedores, y el hecho de que están sentados en tronos, algo que Jesús prometió a sus seguidores fieles. Una tercera teoría sugiere que los ancianos son santos específicos que ya han sido resucitados y glorificados. Algunas personas creen que son personas literales, que representan a grupos específicos de creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Tal vez patriarcas, profetas y apóstoles que ahora sirven en esta capacidad especial. Esta teoría es más específica, pero también más difícil de probar con las Escrituras. Lo importante aquí no es tener todas las respuestas exactas sobre cada detalle. Lo importante es entender que estos ancianos representan algo glorioso, el destino final de aquellos que son fieles a Dios. Ya sea que sean representativos o literales, nos muestran lo que espera a los que vencen. La ubicación de los ancianos no era casual. Juan es muy específico sobre dónde estaban. En Apocalipsis 4, versículo 4, dice que estaban alrededor del trono. La palabra griega usada aquí significa en círculo, rodeando completamente. Los ancianos formaban un círculo perfecto alrededor del trono central de Dios. Esto nos dice algo increíblemente importante sobre su relación con Dios. No estaban lejos, en algún rincón distante del cielo. No estaban en las afueras, mirando desde la distancia. Estaban en el círculo íntimo, lo más cerca posible del trono, sin estar en el trono mismo. Tenían acceso directo e inmediato a la presencia de Dios. Piensa en el templo del Antiguo Testamento. Había patios exteriores donde cualquiera podía entrar. Había un lugar santo donde solo los sacerdotes podían ir. Y luego estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El lugar santísimo era donde estaba la presencia especial de Dios, detrás de un velo grueso. La mayoría de las personas nunca podían acercarse tanto a Dios. Pero estos 24 ancianos estaban más cerca que incluso el sumo sacerdote en el templo terrenal. Estaban en un círculo alrededor del trono mismo. No había velo, no había barrera, no había distancia. Esta era una intimidad que los israelitas del Antiguo Testamento ni siquiera podían soñar. Y aquí está lo hermoso: cada uno de los 24 tenía su propio trono. No compartían tronos, no se turnaban. Cada uno tenía su lugar permanente, su posición establecida en ese círculo sagrado. Sus tronos rodeaban el trono central como satélites alrededor del sol, cada uno reflejando la gloria del trono principal, pero cada uno con su propia identidad y posición. Esta disposición también nos enseña sobre el orden del cielo. Dios está en el centro, siempre. Todo gira alrededor de Él. Él es la fuente de toda autoridad, poder y gloria. Los ancianos tienen autoridad, sí, pero es una autoridad derivada, delegada por aquel que está en el trono central. No compiten con Dios, no buscan ser el centro.
Su posición misma declara que todo comienza y termina con el que está sentado en el trono principal. Los ancianos no estaban solos alrededor del trono. Juan vio otros seres increíbles allí también. En Apocalipsis 4, versículos 6 al 8, describe a 4 seres vivientes, y alrededor del trono y junto al trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos 4 seres vivientes eran diferentes de los ancianos. Estaban aún más cerca del trono, junto al trono, dice el texto. Estaban cubiertos de ojos, lo que significaba que veían todo, nada se les escapaba. Cada uno tenía 6 alas, como los serafines que el profeta Isaías había visto siglos antes, y su trabajo principal era adoración continua, proclamando sin parar la santidad de Dios. Ahora, aquí está la relación hermosa entre los seres vivientes y los ancianos. Los 4 seres vivientes iniciaban la adoración. Ellos comenzaban con su declaración constante: Santo, santo, santo. Era como si ellos marcaran el ritmo, establecieran el tono de lo que sucedía alrededor del trono. Ellos representaban la creación en su forma más pura, adorando al Creador sin cesar, y los ancianos respondían. Cada vez que los seres vivientes proclamaban la santidad de Dios, los ancianos se postraban y adoraban también. Veremos esto en detalle más adelante, pero por ahora entiende esto. Había una armonía perfecta entre estos 2 grupos. Los seres vivientes y los ancianos trabajaban juntos en la adoración. No había competencia, no había celos. Cada uno tenía su rol, su función, su lugar específico en la sinfonía celestial. Los seres vivientes estaban más cerca del trono porque representaban la adoración más pura, sin pausa, sin distracción. Los ancianos estaban en el siguiente círculo, representando al pueblo redimido que se une a esa adoración. Juntos creaban un flujo continuo de alabanza que llenaba todo el cielo. Era como una conversación musical que nunca terminaba, donde cada parte complementaba perfectamente a la otra. El lugar donde los ancianos servían no era un salón ordinario. Juan intentó describir lo que vio, pero puedes sentir en sus palabras que estaba luchando por encontrar un lenguaje humano para cosas sobrenaturales. En Apocalipsis 4, versículo 5, describe parte de lo que experimentó. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Imagina el sonido primero. Truenos. No un trueno ocasional, sino truenos constantes saliendo del trono. Cada palabra que Dios hablaba debía sonar como un trueno poderoso que hacía temblar todo. Y luego los relámpagos, rayos de luz brillante explotando desde el trono en todas direcciones. Y voces, múltiples voces, sonidos que Juan no podía describir completamente, pero que llenaban todo el espacio. Esto no era nuevo en la experiencia del pueblo de Dios. Cuando Dios se reveló a Israel en el monte Sinaí, Éxodo 19 describe exactamente lo mismo. Truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta muy fuerte. La gente temblaba de miedo al pie del monte. Y ahora Juan estaba experimentando algo similar, pero aún más intenso, porque estaba en el salón del trono celestial mismo. Delante del trono había 7 lámparas ardiendo. Juan explica que éstas representaban los 7 espíritus de Dios, una forma de referirse a la plenitud del Espíritu Santo.
El número 7 en la Biblia significa perfección, completitud. Así que estas 7 lámparas representaban la presencia perfecta y completa del Espíritu Santo en toda su plenitud y poder. Y luego estaba el piso. En el versículo 6, Juan dice: «Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal». Un mar de vidrio, transparente, puro, perfectamente liso. No había olas, no había movimiento turbulento. Todo era paz perfecta, pureza absoluta. Este mar de vidrio reflejaba la gloria del trono, multiplicando la luz y el esplendor por todas partes. En este ambiente de majestad absoluta, poder asombroso y belleza sobrenatural, los 24 ancianos cumplían sus funciones. No estaban intimidados. No estaban paralizados de miedo. Estaban cómodos allí porque habían sido hechos dignos de estar en ese lugar. Las ropas blancas que llevaban los calificaban para pararse en medio de tanta santidad. Las coronas en sus cabezas mostraban que habían vencido y ganado el derecho de estar allí. Cuando entiendes cómo es la adoración en el cielo, la adoración en la tierra comienza a verse muy diferente. Juan estaba viendo algo que ningún creyente en la tierra experimenta completamente: adoración perfecta, sin interrupción, sin distracción, sin pecado. Piensa en cómo adoramos aquí en la tierra. Nos reunimos en edificios, ya sean grandes o pequeños. Cantamos canciones durante 1 hora, tal vez 2. Escuchamos un mensaje, oramos juntos, y luego nos vamos a casa y regresamos a nuestras vidas normales. Incluso en los mejores momentos de adoración, nuestra mente a veces se distrae. Pensamos en nuestros problemas, miramos el reloj, nos cansamos si el servicio dura demasiado. Pero los 24 ancianos no experimentaban nada de eso. En Apocalipsis 22, versículo 5, aprendemos que no habrá allí más noche. En el cielo no existe la oscuridad. No hay necesidad de dormir, no hay fatiga. Esto significa que la adoración fluye continuamente, las 24 horas, sin pausa, sin interrupción. Y aquí está lo sorprendente: los ancianos nunca se cansan de adorar. Cada vez que se postran es con la misma frescura que la primera vez. Cada vez que lanzan sus coronas es con el mismo gozo. Cada vez que dicen amén, lo sienten con la misma profundidad. ¿Por qué? Porque sus cuerpos glorificados no conocen el cansancio. Sus espíritus perfeccionados no conocen la distracción, y cada momento están descubriendo nuevas facetas de la gloria infinita de Dios. En la tierra adoramos en medio de luchas. Venimos a la iglesia llevando nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Tratamos de enfocarnos en Dios, pero el mundo nos jala en 1000 direcciones diferentes. Los ancianos no tienen ese problema. No hay cargas que llevar, no hay preocupaciones que manejar, no hay tentaciones que resistir. Toda su existencia está centrada en una sola cosa: la gloria de aquel que está sentado en el trono. Esto no significa que nuestra adoración en la tierra no importa. Al contrario, cada vez que adoramos aquí imperfectamente, con todas nuestras limitaciones, nos estamos uniendo a esa adoración celestial. Los ancianos están allá arriba adorando ahora mismo. Los 4 seres vivientes están proclamando Santo, Santo, Santo en este preciso momento. Y cuando cantamos, cuando oramos, cuando declaramos la grandeza de Dios, nuestras voces se mezclan con las de ellos en una sinfonía que atraviesa las dimensiones. La diferencia es que algún día, si permanecemos fieles, no tendremos que adorar a la distancia. No tendremos que luchar contra las distracciones. Estaremos allí, en ese salón del trono, tal vez incluso con nuestro propio trono, nuestras propias ropas blancas, nuestra propia corona de victoria. Y entonces entenderemos completamente lo que los 24 ancianos ya saben:
que adorar a Dios no es un deber pesado, sino el gozo más grande que existe, una experiencia tan satisfactoria que nunca querríamos hacer otra cosa por toda la eternidad. Los ancianos no se quedaban simplemente sentados en sus tronos observando. Ellos actuaban. Y su acción más poderosa era algo que Juan vio repetirse una y otra vez. Se postraban en adoración. En Apocalipsis 4, versículos 10 y 11, Juan describe exactamente lo que hacían. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagina la escena: 24 ancianos, cada uno sentado en su propio trono con autoridad y dignidad, de repente se levantan, se mueven hacia adelante, hacia el trono central, y luego, todos al mismo tiempo, caen sobre sus rostros en completa humildad. No era una reverencia leve, no era una inclinación educada, era postrarse completamente, rostro en el suelo, en absoluta rendición. Pero eso no era todo. Antes de postrarse, hacían algo aún más significativo. Quitaban las coronas de oro de sus cabezas y las lanzaban delante del trono de Dios. Estas coronas representaban sus victorias, sus logros, todo lo que habían vencido. Pero en ese momento de adoración suprema, declaraban algo claro. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, viene de ti, Dios. No nos quedamos con ningún crédito. No guardamos ninguna gloria para nosotros mismos. Todo te pertenece. Y mientras estaban postrados cantaban. Sus palabras eran una declaración teológica perfecta. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. No dijeron, eres poderoso, simplemente. Dijeron, eres digno de recibir el poder, reconociendo que todo poder en el universo le pertenece a Él por derecho. Luego explicaron por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta adoración de los ancianos era profundamente personal, pero también cósmica. Personal, porque cada uno de ellos había experimentado el poder salvador de Dios en sus propias vidas. Cósmica, porque reconocían que el mismo Dios que los salvó es el creador de absolutamente todo lo que existe. Nada existe sin su voluntad. Nada permanece sin su poder. Todo el universo, desde la galaxia más distante hasta el átomo más pequeño, existe porque Él lo quiso y lo mantiene. Este acto de lanzar las coronas también nos enseña algo crucial sobre la adoración verdadera. No podemos acercarnos a Dios con la actitud de «mira todo lo que he hecho por ti». No podemos pararnos delante de Él con nuestros logros en la mano, esperando aplauso. Los ancianos habían vencido, habían ganado sus coronas legítimamente, pero en presencia de la santidad absoluta, entendían que incluso sus victorias habían sido posibles solo por la gracia de Dios. La adoración de los ancianos alcanzó un nivel completamente nuevo cuando algo extraordinario sucedió en el cielo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, había un libro sellado con 7 sellos. Y alguien preguntaba con voz fuerte, ¿quién era digno de abrir el libro? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrirlo. Juan comenzó a llorar porque nadie era digno. Pero entonces apareció el Cordero. En Apocalipsis 5, versículos 8 al 10, Juan relata lo que pasó cuando el Cordero tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos,
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este fue un momento diferente. Los ancianos no solo se postraron, ahora también cantaban un cántico nuevo. La palabra nuevo aquí no significa simplemente reciente, sino fresco, sin precedentes. Era un cántico que nunca antes había sido cantado, porque celebraba algo que acababa de suceder. El Cordero había tomado el libro. El plan de redención estaba en movimiento. Y mira las palabras que cantaban. No hablaban de la creación esta vez, hablaban de la redención. Fuiste inmolado, dijeron. Reconocían el sacrificio. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí está la clave. Decían nos. Los ancianos se incluían a sí mismos en los redimidos. Esto nos da una pista importante sobre quiénes podrían ser. Los ángeles nunca fueron redimidos porque nunca cayeron. Los ángeles no necesitan que la sangre los limpie, pero los seres humanos sí. El cántico continuaba: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La redención no era solo para un grupo étnico, no era solo para los judíos o solo para los gentiles. Era universal en su alcance. Personas de cada cultura, cada idioma, cada rincón del planeta estaban incluidas en este gran acto redentor. Y luego viene la parte sorprendente: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ancianos entendían su identidad perfectamente. No eran simplemente siervos, eran reyes con autoridad para gobernar, y eran sacerdotes con acceso a Dios para ministrar en su presencia. Esta doble función de rey y sacerdote era algo que había sido prometido al pueblo de Dios por siglos, y ahora los ancianos lo experimentaban en su plenitud. Cuando Juan vio a los ancianos postrados ante el Cordero, notó algo específico en sus manos. En Apocalipsis 5, versículo 8, describe que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada anciano sostenía una copa de oro, y estas copas no estaban vacías, estaban llenas de incienso. Pero Juan no nos deja adivinar qué significaba este incienso. Lo explica claramente: son las oraciones de los santos. En el templo del Antiguo Testamento, el incienso jugaba un papel importante en la adoración. Había un altar especial, llamado el altar del incienso, donde los sacerdotes quemaban incienso aromático cada mañana y cada tarde. El humo del incienso subía hacia el cielo y representaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. El Salmo 141, versículo 2, lo dice hermosamente: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora Juan estaba viendo el cumplimiento celestial de este ritual terrenal. Los ancianos no estaban quemando incienso en un altar. Ellos mismos sostenían las copas llenas de incienso que representaban las oraciones de los creyentes en la tierra. Cada oración que un hijo de Dios hace aquí abajo no se pierde en el aire. No desaparece sin ser escuchada. Sube como incienso fragante, y los ancianos en el cielo las recogen en copas de oro preciosas y valiosas. Piensa en lo que esto significa para ti. Cada vez que oras, incluso cuando sientes que tus palabras son débiles o torpes, incluso cuando no sabes qué decir exactamente, tu oración está siendo recogida en una copa de oro en el cielo. Los ancianos la sostienen, la presentan delante del trono. Tu oración más simple, tu clamor más desesperado, tu agradecimiento más sincero, todo es precioso allá arriba. Este papel de intercesor que los ancianos desempeñan es profundamente consolador. Significa que hay una conexión directa entre la tierra y el cielo, entre tu vida de oración aquí
y la adoración que sucede allá. No oras al vacío, no hablas a la nada. Tus palabras llegan, son recolectadas, son valoradas, son presentadas ante el mismo trono de Dios por aquellos que están más cerca de Él. Junto con las copas de incienso, los ancianos también sostenían arpas. Apocalipsis 5, versículo 8, es claro, todos tenían arpas. Esto no era decorativo. Las arpas eran instrumentos para hacer música y los ancianos las usaban para acompañar sus cánticos de adoración. El arpa era el instrumento más noble en la cultura bíblica. Era el instrumento del rey David, el dulce salmista de Israel. David tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey Saúl. David componía salmos con su arpa. El arpa representaba la adoración en su forma más refinada, más artística, más hermosa. Ahora imagina el sonido. 24 arpas tocando al mismo tiempo, pero no con desorden, con armonía perfecta, cada nota en el lugar correcto, cada acorde complementando a los demás. Los ancianos no solo cantaban palabras, creaban música, y esta música acompañaba sus cánticos, añadiendo belleza y profundidad a su adoración. Esto nos enseña algo importante sobre la adoración celestial. Involucra arte, involucra creatividad, involucra belleza. Dios no creó la música solo para entretener. La creó como un lenguaje de adoración, una forma de expresar lo que las palabras solas no pueden comunicar completamente. Los ancianos entendían esto. Sus arpas no eran distracciones de la adoración, eran herramientas para la adoración. Y aquí está algo hermoso. Si los ancianos representan a los santos glorificados, esto significa que la música que amamos aquí en la tierra, la música que usamos para adorar a Dios, continuará en el cielo, no de forma primitiva, sino perfeccionada. Cada nota será perfecta. Cada melodía será sublime, cada armonía será celestial en el sentido más literal de la palabra. La adoración en el cielo no es monótona, no es aburrida, es rica, variada, hermosa. Tiene voces cantando y instrumentos sonando. Tiene declaraciones habladas y cánticos entonados. Los ancianos, con sus arpas en mano, modelan para nosotros lo que significa adorar a Dios con todo lo que somos, incluyendo nuestros dones artísticos y creativos. Los ancianos no solo adoraban, también participaban en los eventos proféticos que Juan presenciaba. Hubo un momento específico donde uno de los ancianos habló directamente con Juan. En Apocalipsis 5, versículo 5, leemos: «Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Juan había estado llorando porque nadie era digno de abrir el libro sellado. Su llanto era profundo, genuino. Representaba el anhelo de toda la creación por ver el plan de Dios cumplirse. Y en ese momento de angustia, uno de los ancianos intervino. No se quedó callado. Habló con autoridad y con conocimiento. Las palabras del anciano eran consoladoras, pero también reveladoras. «No llores», dijo primero. Era una orden tierna pero firme. Luego dio la razón. El león de la tribu de Judá ha vencido. El anciano conocía las profecías del Antiguo Testamento. Sabía que Génesis 49 había profetizado sobre Judá como un león. Sabía que Isaías 11 había hablado de la raíz de David, y ahora anunciaba que estas profecías se habían cumplido. El Mesías había vencido. Este anciano actuaba como un intérprete, como un maestro, como un mensajero. Él entendía lo que estaba sucediendo y tenía autoridad para explicárselo a Juan. Esto nos muestra que los ancianos no son espectadores pasivos en el drama de la redención. Son participantes activos. Tienen conocimiento profundo de los planes de Dios.
y tienen permiso para revelar verdades proféticas cuando es necesario. A lo largo del libro de Apocalipsis, veremos a los ancianos responder a diferentes eventos. Cada vez que algo significativo sucede, los ancianos reaccionan. A veces se postran, a veces cantan, a veces, como en este caso, hablan. Su participación continua nos muestra que están profundamente involucrados en todo lo que Dios está haciendo, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando los juicios de Dios comenzaron a desarrollarse en la tierra, los ancianos no se mantuvieron en silencio. Ellos respondieron, y su respuesta reveló su entendimiento perfecto de la justicia divina. En Apocalipsis 11, versículos 16 al 18, Juan registra su reacción. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los ancianos no estaban horrorizados por los juicios, no estaban cuestionando a Dios. Al contrario, le daban gracias. Te damos gracias, dijeron. ¿Por qué? Porque finalmente Dios estaba tomando su gran poder y reinando activamente sobre las naciones rebeldes. Durante siglos había parecido como si el mal triunfaba, como si los injustos prosperaban sin consecuencias, pero ahora llegaba el momento de la justicia. Los ancianos entendían algo que muchas veces es difícil de entender para nosotros en la tierra. Los juicios de Dios no son actos de crueldad, son manifestaciones necesarias de su santidad y justicia perfectas. Si Dios permitiera que el mal continuara sin consecuencias para siempre, no sería justo, no sería santo. Los ancianos reconocían que las naciones se habían airado contra Dios, y por lo tanto, la ira de Dios era una respuesta justa y apropiada. Pero nota que su adoración no se enfocaba solo en el juicio, también hablaban de recompensa. El tiempo de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Los ancianos veían el cuadro completo. Los juicios de Dios no eran solo sobre castigar el mal, sino también sobre recompensar el bien. Era tiempo de honrar a aquellos que habían sido fieles, de dar su herencia a aquellos que habían esperado pacientemente, y terminaban con una declaración poderosa: y de destruir a los que destruyen la tierra. La maldad humana no solo daña a las personas, daña a toda la creación. La tierra misma gime bajo el peso del pecado. Los ancianos reconocían que Dios tenía que actuar para detener esta destrucción, para proteger su creación de aquellos que la arruinaban. Uno de los momentos más dramáticos en el libro de Apocalipsis es la caída de Babilonia, el símbolo del sistema mundial corrupto que se opone a Dios. Cuando finalmente cayó, cuando el juicio llegó sobre este sistema de maldad, los ancianos respondieron con adoración explosiva. En Apocalipsis 19, versículo 4, Juan escribe: Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Su respuesta fue simple pero profunda. Amén significa así sea, es verdad, estoy de acuerdo. Los ancianos estaban afirmando la justicia de lo que acababa de suceder. No estaban tristes por la caída de Babilonia, no lamentaban su destrucción. Decían amén porque era correcto, era justo, era necesario, y luego gritaban aleluya, que significa alaben al Señor. Era una explosión de gozo santo.
No el tipo de gozo cruel que se deleita en el sufrimiento de otros, sino el gozo de ver finalmente la verdad triunfar sobre la mentira, la justicia vencer a la opresión, la luz disipar la oscuridad. Babilonia, en el libro de Apocalipsis, representa todo sistema humano que se exalta contra Dios. Representa la economía corrupta que explota a los pobres. Representa el poder político que persigue a los santos. Representa la religión falsa que engaña a las naciones. Durante toda la historia humana, estos sistemas parecían invencibles, parecían eternos, pero los ancianos sabían la verdad. Todos estos sistemas caerían eventualmente. Su celebración de la caída de Babilonia era también una vindicación de los santos que habían sufrido bajo ese sistema. Apocalipsis había hablado de mártires bajo el altar, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora la respuesta llegaba. La espera había terminado. La justicia finalmente se había cumplido. Y los ancianos, que entendían perfectamente lo que esto significaba, respondían con adoración espontánea y gozosa. A través de todas estas escenas que Juan presenció, una cosa permanecía constante. Los ancianos nunca se cansaban de adorar. En Apocalipsis 4, versículo 8, se nos dice de los 4 seres vivientes que no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes hacían esto, el versículo 10 nos dice que los ancianos respondían postrándose y adorando. Esto significa que la adoración de los ancianos era continua, perpetua, sin fin. No había días de descanso de la adoración. No había momentos donde pensaban, ya adoré suficiente por hoy. Cada momento era una oportunidad para declarar la gloria de Dios, y ellos la tomaban con gozo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pueden adorar eternamente sin aburrirse, sin cansarse, sin desear hacer otra cosa? La respuesta está en sus cuerpos glorificados y espíritus perfeccionados. Ya no tenían las limitaciones de la carne. No conocían la fatiga física. Sus mentes no se distraían. Sus corazones no se enfriaban. Pero más que eso, continuamente descubrían nuevas razones para adorar. La gloria de Dios es infinita. Cada vez que miraban al que estaba sentado en el trono, veían algo nuevo, algo más profundo, algo más maravilloso. Era como mirar un diamante perfecto que tiene infinitas facetas, cada una reflejando la luz de una manera única. Nunca se acababan las cosas que descubrir sobre Dios, y cada acto de adoración era tan fresco como el primero. No se volvía rutinario, no perdía su significado. Cada vez que lanzaban sus coronas, sentían el mismo impacto de gratitud. Cada vez que cantaban el cántico nuevo, era verdaderamente nuevo en su experiencia. Cada vez que decían amén, lo sentían con toda la fuerza de su ser. Esta capacidad para adorar eternamente sin fatiga es uno de los mayores regalos de la vida celestial. Aquí en la tierra, incluso nuestros momentos más profundos de adoración eventualmente terminan. Nos cansamos. Tenemos que volver a nuestras responsabilidades. Pero los ancianos viven en un estado permanente de esa experiencia pico de adoración que a veces tocamos brevemente aquí. Para ellos, no es un momento especial ocasional. Es su existencia normal, continua, eterna. La presencia de los 24 ancianos en el cielo cumplía una promesa antigua que Dios había hecho a su pueblo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les dijo algo extraordinario en Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta promesa decía que todo el pueblo, no solo la tribu de Leví, tenía un llamado sacerdotal delante de Dios. Pero durante siglos, el sacerdocio estuvo limitado.
Solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Solo los levitas podían servir en el templo. El pueblo común podía entrar solo hasta cierto punto. Había barreras, velos, restricciones. La mayoría de los israelitas nunca verían el interior del lugar santo y absolutamente nadie, excepto el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, y eso solo una vez al año. Luego vino Jesús y cambió todo. Cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no había barrera entre Dios y su pueblo. Y el apóstol Pedro, escribiendo a los creyentes del primer siglo, recordó aquella antigua promesa. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9, declaró: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Los ancianos en el cielo personificaban esta realidad cumplida. Con sus vestiduras blancas sacerdotales, con sus copas de incienso, con su acceso directo al trono, demostraban que la promesa no había sido vacía. Todos los redimidos son ahora sacerdotes. No necesitan un intermediario humano para acercarse a Dios. No necesitan que alguien más ore por ellos o ofrezca sacrificios en su nombre. Cada uno tiene acceso directo, personal, continuo a la presencia de Dios. Este sacerdocio universal significaba que funciones que antes estaban reservadas para unos pocos, ahora pertenecían a todos. Ofrecer adoración, presentar oraciones como incienso, ministrar en la presencia divina. Todo esto era ahora el privilegio y la responsabilidad de cada creyente. Los ancianos, realizando exactamente estas funciones en el cielo, mostraban el destino final de todo el pueblo de Dios. Los ancianos no eran espíritus flotantes sin cuerpo. Juan los vio con sus propios ojos, y lo que vio confirmaba una doctrina fundamental del cristianismo: la resurrección corporal. Los ancianos tenían cuerpos, podían sentarse en tronos, podían postrarse, podían sostener arpas y copas, podían usar coronas. Todo esto requería cuerpos físicos, aunque claramente eran cuerpos transformados, glorificados, perfeccionados. Esta verdad era crucial porque había quienes dudaban de la resurrección física. En Corinto, algunos creían que solo el espíritu era eterno, que el cuerpo era solo una cáscara temporal que se descartaba al morir. Pero el apóstol Pablo luchó fuertemente contra esta idea. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44, explicó: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Los ancianos eran la prueba viviente de estas palabras. Sus cuerpos habían sido sembrados en corrupción, pero resucitaron en incorrupción. Habían sido plantados en debilidad, pero se levantaron en poder. Eran cuerpos espirituales, pero seguían siendo cuerpos reales, tangibles, funcionales. No habían perdido su identidad física, la habían ganado en una forma perfeccionada. Y Pablo había sido aún más específico sobre esta transformación. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, prometió: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Los ancianos demostraban exactamente esto. Sus cuerpos habían sido transformados para ser semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Ya no experimentaban dolor, enfermedad, cansancio o limitaciones.
podían funcionar perfectamente en la dimensión celestial. Podían estar en la presencia de la gloria divina sin ser consumidos. Eran la realidad futura de todo creyente que permanece fiel hasta el fin. A lo largo de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Cristo había enviado mensajes a 7 iglesias. Y en cada mensaje había hecho promesas específicas a los que vencieren. Estas promesas no eran generales o vagas, eran concretas y específicas, y los 24 ancianos encarnaban el cumplimiento de muchas de estas promesas. A la iglesia en Sardis, Cristo prometió en Apocalipsis 3, versículo 5, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Los ancianos llevaban exactamente esas vestiduras blancas. No era una metáfora, no era simbólico solamente. Realmente estaban vestidos de blanco, cumpliendo literalmente la promesa que Cristo había hecho. A la iglesia en Filadelfia, Cristo ofreció en Apocalipsis 3, versículo 12, «Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo». Los ancianos tenían una posición permanente en el templo celestial. No entraban ni salían. Estaban allí continuamente, establecidos como columnas inamovibles en la casa de Dios. Y la promesa más impresionante vino a la iglesia en la Odisea. En Apocalipsis 3, versículo 21, Cristo declaró: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Esta promesa parecía casi imposible. Sentarse en el trono con Cristo, compartir su autoridad real. Pero allí estaban los ancianos, cada uno sentado en su propio trono alrededor del trono central, viviendo exactamente esta promesa. Estas promesas no eran exclusivas para 24 individuos específicos, eran para todos los que vencieran. Los ancianos eran representativos, las primicias de una gran cosecha futura. Demostraban que las palabras de Cristo no eran hipérboles o exageraciones poéticas. Eran promesas absolutamente literales y confiables que se cumplirían para todo aquel que permaneciera fiel hasta el fin. El número 24 siempre había apuntado hacia algo profundo, la unión de 2 grupos en uno solo. 12 tribus de Israel más 12 apóstoles de la iglesia igual a 24 ancianos. No había 2 grupos separados de 12 cada uno. Había un solo cuerpo unificado de 24, simbolizando la unidad perfecta del pueblo de Dios a través de todas las épocas. Esta unidad había sido un misterio durante siglos. Los judíos eran el pueblo escogido, la nación santa, los herederos de las promesas. Luego vino Cristo y llamó a los gentiles también. Algunos judíos se preguntaban si Dios los había rechazado. Algunos gentiles se preguntaban si necesitaban volverse judíos primero para ser salvos. Era una tensión real en la iglesia primitiva. Pero Pablo había resuelto este misterio en su carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículos 14 al 16, explicó: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades». Los 24 ancianos visualizaban esta verdad teológica.
No representaban a Israel por un lado y a la Iglesia por otro, como dos entidades separadas. Representaban al pueblo de Dios unificado, donde las distinciones del antiguo pacto y el nuevo pacto se habían fusionado en una identidad singular. Ya no había judío ni griego, esclavo ni libre. Había un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia adorando juntos delante del trono. Esta unidad no significaba que Israel perdiera su identidad o que las promesas a Abraham fueran canceladas. Significaba que esas promesas se cumplían de una manera más grande y más gloriosa de lo que nadie había imaginado. El plan de Dios nunca había sido tener dos pueblos separados. Siempre había sido uno. Y ahora ese uno estaba completamente revelado en la figura de los 24 ancianos adorando como un solo cuerpo unificado. Los tronos de los ancianos revelaban un principio fundamental sobre cómo Dios gobierna su reino. No lo hace como un monarca solitario, sino compartiendo autoridad con aquellos que Él ha redimido y preparado para gobernar. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, había visto algo similar en su visión. En el capítulo 7, versículo 9, escribió: «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente». Nota que Daniel usó el plural. Fueron puestos tronos, no un solo trono. Aunque había un trono principal para el anciano de días, había otros tronos también. Y ahora Juan estaba viendo el cumplimiento de esta visión profética. 24 tronos alrededor del trono central, cada uno ocupado por un anciano con autoridad delegada. Esta estructura no era democrática en el sentido moderno. Los ancianos no votaban sobre las decisiones de Dios ni desafiaban su voluntad, pero sí participaban en el gobierno divino de alguna manera misteriosa. Tenían autoridad real, aunque derivada. Eran reyes bajo el Rey de Reyes, gobernantes bajo el Gobernante Supremo. Pablo había enseñado esta verdad sorprendente a los creyentes en Corinto. En su primera carta, capítulo 6, versículos 2 y 3, preguntó retóricamente: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los santos juzgarán al mundo, los santos juzgarán a los ángeles. Estas no eran declaraciones simbólicas, eran promesas literales de autoridad futura. Y los ancianos, sentados en sus tronos, demostraban cómo se vería esta autoridad en práctica. No usurpaban el lugar de Dios, no competían con su soberanía, pero sí participaban en su gobierno, ejerciendo autoridad bajo su dirección perfecta. Esta delegación de autoridad también enseñaba sobre la naturaleza relacional de Dios. Él podría gobernar todo por sí solo. No necesita ayuda, pero elige compartir su reino con aquellos que ama, elevándolos a posiciones de honor y responsabilidad. Los ancianos modelaban lo que significa gobernar con Cristo, reinar con Él, compartir su victoria y su autoridad eterna. Una de las preguntas más difíciles que todo creyente enfrenta es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan? ¿Vale la pena permanecer fiel cuando la fidelidad cuesta tanto? Los ancianos, sin decir una palabra, respondían estas preguntas simplemente con su existencia. Cada corona que llevaban representaba batallas ganadas. Cada victoria había requerido lucha. Cada triunfo había venido después de pruebas. Las coronas eran estéfanos, coronas de victoria, no diademas de nacimiento.
Nadie nacía con estas coronas. Se ganaban a través de perseverancia, fidelidad en medio de dificultades y resistencia ante la tentación. Pablo había escrito sobre esta ecuación en su carta a los Romanos. En el capítulo 8, versículo 18, declaró con confianza: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta no era solo una opinión personal de Pablo, era una verdad matemática espiritual. El sufrimiento temporal, por intenso que sea, no se puede comparar con la gloria eterna. Los ancianos eran la prueba visual de esta ecuación. Sí, habían sufrido en la tierra, habían enfrentado pruebas, tentaciones, persecuciones, pero ahora, sentados en sus tronos con coronas de oro, vestidos de blanco inmaculado, en la presencia directa de Dios, ¿qué importaba el sufrimiento pasado? Se había desvanecido en insignificancia comparado con la recompensa presente y eterna. Y Pablo había escrito algo más en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4, versículo 17, explicó: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». El sufrimiento no era solo algo que soportar, era algo que producía algo más grande. Como un atleta que entrena duro para ganar una competencia, como un soldado que lucha valientemente para ganar una batalla, los creyentes que permanecen fieles a través del sufrimiento están ganando un peso de gloria que hace que todo valga la pena. Los ancianos conocían esto por experiencia personal. Sus coronas no eran regalos gratuitos, eran recompensas ganadas. Y el hecho de que ahora las lanzaban gozosamente a los pies de Dios demostraba que la mayor recompensa no eran las coronas mismas, sino la oportunidad de adorar eternamente al que las había hecho posibles. Aunque Juan vio a los 24 ancianos temprano en su visión, antes de muchos de los eventos finales del Apocalipsis, ellos representaban proféticamente el destino final de todos los creyentes. No eran una élite exclusiva, eran los primeros frutos, la muestra de lo que vendría para todos los que permanecen fieles. Jesús mismo había prometido esto directamente. En Apocalipsis 3, versículo 21 dijo: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». Esta promesa no era para 24 personas específicas, era para todo aquel que venciere. El uso del singular al que, pero con aplicación universal, significaba que cada vencedor individual recibiría esta recompensa. Y al final del libro de Apocalipsis, Juan vio la consumación de todo. En el capítulo 22, versículos 3 al 5, describe: «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Sus siervos le servirán, y reinarán por los siglos de los siglos». Todos los redimidos tendrán las mismas funciones básicas que los ancianos ya estaban realizando: servicio y gobierno. Los ancianos eran como los primeros en cruzar la línea de meta, pero no serían los únicos. Eventualmente, todos los que corren la carrera con fidelidad cruzarán esa misma línea y recibirán recompensas similares. La nueva Jerusalén que desciende del cielo sería la morada eterna de todos los santos. Y en esa ciudad, según Apocalipsis 21, versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La intimidad con Dios que los ancianos disfrutaban sería el privilegio de todos.
La ausencia de muerte, llanto, clamor y dolor sería la experiencia de cada habitante de la ciudad santa. Los ancianos, por lo tanto, no eran una clase especial separada del resto de los redimidos. Eran representativos, eran el modelo, eran la garantía visual de que lo que Dios había prometido para todos realmente se cumpliría. Cada creyente que veía la visión de los ancianos podía decir con confianza: ese será yo algún día. La visión de los ancianos no era solo información interesante sobre el cielo, era un llamado urgente a la fidelidad aquí y ahora en la tierra. Juan escribió el libro de Apocalipsis a iglesias que estaban sufriendo persecución bajo el Imperio Romano. Algunos habían sido martirizados, otros estaban siendo tentados a renunciar a su fe para salvar sus vidas. Necesitaban algo que los mantuviera firmes, y eso fue exactamente lo que la visión de los ancianos les dio. Era como si Dios les estuviera mostrando el final de la historia antes de que llegaran allí. Les estaba diciendo: miren, esto es lo que espera a los que vencen. Esto es lo que recibirán si permanecen fieles. Vale la pena cada sacrificio, vale la pena cada sufrimiento. El escritor de Hebreos había usado una estrategia similar cuando escribió su carta. En el capítulo 12, versículos 1 y 2, exhortó: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús mismo había soportado la cruz por el gozo que estaba delante de él. No miró solo al dolor del presente, miró a la gloria del futuro. Y esa visión del futuro le dio fuerzas para soportar el presente. Los ancianos glorificados eran parte de ese gozo que había estado delante de Jesús. Él sufrió para poder tener un pueblo glorificado, adorándolo eternamente. Y ahora ese mismo principio se aplicaba a cada creyente. Pablo lo dijo claramente en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. La fórmula era simple: sufrimiento ahora, reinado después. Fidelidad en la prueba, coronas en la recompensa. Los 24 ancianos eran el testimonio visual de que esta fórmula funcionaba. No era una teoría abstracta, no era una esperanza vaga, era una certeza garantizada, ya cumplida para algunos y esperando cumplirse para todos los demás que corrieran la carrera hasta el final. Cada vez que un creyente sentía la tentación de rendirse, de abandonar, de negar su fe, podía recordar la imagen de los ancianos, sentados en tronos, coronados con oro, vestidos de blanco, adorando eternamente en la presencia de Dios. Y esa imagen le daría la fuerza para dar un paso más, para resistir un día más, para permanecer fiel, hasta que él también pudiera unirse a ese círculo eterno de adoradores victoriosos delante del trono. Si este vídeo ha abierto tus ojos a esta verdad gloriosa, si ahora entiendes mejor lo que te espera en el cielo, compártelo con alguien más que necesite esta esperanza. Hay hermanos y hermanas luchando hoy, preguntándose si vale la pena seguir adelante. Muéstrales esta visión de los ancianos, recuérdales lo que nos espera, y no olvides suscribirte a este canal para continuar descubriendo los misterios profundos de la palabra de Dios. Cada vídeo es una puerta más hacia la comprensión de las verdades eternas que transformarán tu forma de vivir. Hasta el próximo vídeo, recuerda, tu corona te está esperando.
No la pierdas por rendirte ahora cuando estás tan cerca de la meta. Permanece fiel y nos veremos alrededor del trono.